Bienvenidos al tema 13, que son Vector Value Function, que en realidad lo hemos visto pero en dos dimensiones. Ahora lo vamos a ver en tres dimensiones. Entonces, en tres dimensiones significa que el input es el tiempo t y el output es un vector. Y ahora el vector existe en tres dimensiones. Es decir, que el vector es x de t en la dirección y más y de t en la dirección j más z de t en la dirección k. Muy bien, entonces este es el vector r de t. ¿Y cuál es el vector v de t? El vector v de t es el vector, la derivada de r con respecto de t. Es decir, el vector x' de t y más y' de t j más z' de t k. Muy bien. Y bueno, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, una hélice. ¿Qué es una hélice? Una hélice, si ustedes dibujan un cilindro de radio, digamos, A, o de radio, digamos, 3, una hélice es la curva que camina por la superficie del cilindro y empieza, por ejemplo, aquí y va por detrás del cilindro y ahora va por delante del cilindro y por detrás y va haciendo así. Eso es una hélice. ¿Y cuál es la ecuación de una hélice? La ecuación de una hélice, fíjense que tiene dos movimientos. Tiene un movimiento sobre el círculo que es el movimiento circular. Y mientras se va moviendo sobre el círculo, va avanzando en la dirección Z. Entonces, una hélice viene representada por este vector value function. 3, si el radio fuera de estos 3 coseno de t en la dirección y, más 3 seno de t en la dirección j, y ahora en la dirección k avanza como t en la dirección k. Es decir, que r de 0 es el vector 3 coseno de 0, que es 3i. Entonces r de 0 está aquí. Y r de 1 es cuando el vector es, o r de pi medios, es 3 coseno pi medios, que es 0, 3 seno pi medios, que es 1, es 3j más pi medios k. Entonces el vector está moviéndose sobre el cilindro, sobre la superficie del cilindro. El objeto se está moviendo sobre la superficie del cilindro. Bueno, entonces vamos a ver, lo único nuevo que vamos a ver aquí es la longitud de arco. Cuando esto camina, qué longitud, qué distancia la partícula? Si la partícula se mueve sobre una hélice y yo quiero calcular cuántos pasos, cuál es el arco de longitud de esta hélice cuando éste camina. Vamos a calcularlo en los últimos problemas y vamos a encontrar una ecuación para calcular eso. Y la ecuación es esta, la escribo ya. Como V es la derivada de r con respecto de t y el módulo de v es d de s, la distancia recorrida por unidad de tiempo de dt, entonces la distancia recorrida es, la pequeña distancia recorrida es el módulo de v por d de t. Muy bien, y entonces, ¿cómo aplico esta ecuación? Bueno, la distancia total recorrido, esta es una pequeña distancia recorrida aquí, dds. dds es recorrida en el tiempo de dt. Y la distancia total es la sumatoria de todos los dds. Y la sumatoria
cuando hago los tiempos de dt infinitamente pequeños, se convierte en la integral de dds. Entonces la integral de dds es la integral del módulo de b por d de t. Y la integral de dds es la distancia s recorrida sobre la curva, sobre la pared del cilindro, la distancia del arco de longitud, esa es s, o s menos s0, si ustedes quieren, desde s0 hasta s, desde t0 hasta t, de la integral del módulo de b. Pero el módulo de b es la raíz cuadrada de x' de t al cuadrado más y' de t al cuadrado más z' de t al cuadrado por d de t. Desde t igual a t0, que puede ser 0, hasta t igual a t. Entonces, esta es la ecuación que vamos a aplicar para calcular el arco de longitud, la cantidad de metros que se camina cuando el objeto avanza sobre la curva. ¿Cuántos metros hay aquí para ir desde un punto como este a un punto como este? Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, entonces ya todas estas ecuaciones ya las conocen. Este es r de t, este es v de t, la derivada. Este es el módulo de v de t, este es el vector tangente, saben calcularlo. Y esta es la ecuación que acabo de explicar cómo funciona. S igual a v, el módulo de r', el módulo de v, por d de t. Entonces, esta ecuación y esta ecuación es la misma. Lo único que este es el pequeño diferencial de longitud que se desarrolla cuando te mueves durante el tiempo d de t. Entonces, esta ecuación es la misma que esta, pero integrada a ambos lados. Muy bien, vamos a usar esto. Y estos ejemplos se los dejo. Aquí hay una hélice. Y lo que se calcula es cuál es el vector velocidad, el vector tangente a la curva en todo instante de tiempo t. El vector tangente a la curva es la derivada de esto con respecto de t, de manera que aquí aparece un 2. La derivada de 2t debe ser un 2 para calcular la curva, de manera que aquí está mal. Aquí está mal. Porque si este es r de t, 2t, la derivada debe ser 2k. Bueno, lo revisan los cálculos. Aquí es lo mismo, la derivada es el mismo ejemplo, lo revisan, está muy sencillo. Aquí es al revés. Aquí es dado el vector velocidad. ¿Cómo camina la curva? ¿Cuál es el vector r de t? Entonces es un proceso de hacer la integral. Es decir, yo tengo r' de t. Ese es mi dato conocido. Este es el r' de t. Acuérdense que r' de t no es ni más ni menos que d de r igual a d de t. De manera que d de r igual a d de t igual a coseno de 2t y menos 2 veces seno de tj más 1 sobre 1 más t cuadrado sobre k. Entonces la pregunta es, ¿quién es r de t? Que cuando le haga la derivada me va a salir esto. ¡Wow! Eso es como la antiderivada. ¿Quién es r de t cuya derivada es esto? Bueno, para hacer esto, pues escribo esto así. d de r es igual, voy a hacer solamente como si fuera hasta acá el problema, igual a coseno de 2t y por d de t. Bueno, lo hago completo. Menos 2 veces seno de d de t j, más 1 sobre 1 más t cuadrado d de t, k, el vector unitario k. Entonces esto es d de r, este es el vector, el pequeño cambio en la posición.
Es decir, estaba aquí en R, luego está aquí en otro R. Entonces el pequeño, este es R inicial, este es R final, estos son vectores y el pequeño cambio es este vector y este es el pequeño cambio de dr. Entonces, ¿cómo obtengo el cambio total? ¿Cómo obtengo R de t? Bueno, hago la integral aquí, desde R igual a R0, que es el vector inicial, hasta R igual a R. Entonces, cuando la integral de d de R es R menos R0. Y esto será igual a ¿qué? Bueno, la integral de coseno de 2t, d de t, la integral de todo esto. Entonces, R menos R0 será igual a la integral de coseno de 2t. ¿Cuál es la integral de coseno de 2t? Es un medio del seno de 2t. Ok, y eso se evalúa entre t1 o t0 y t, dependiendo de lo que nos dan. Aquí la constante c la ponen de una vez e integran cada término. Es más rápido hacerlo así y luego cuadrar la constante c. Entonces la integral de coseno de 2t está aquí. La integral de menos 2 seno de t está aquí. Y la integral de 1 más t cuadrado está aquí, que es arco tangente de t. Y es importante que le añaden el c, el vector c o el vector R0, que yo se lo puse en este lado, pero lo pueden añadir aquí, más R0, y lo quito de este lado. Bueno, lo revisan en el ejemplo, revisan este otro ejemplo, que es calcular la longitud de arco de una partícula que se mueve sobre una hélice. No es esa. Es calcular la velocidad y la aceleración. Bueno, lo hacen la derivada de cada uno de los de x de t, de y de t, de z de t, y no debe haber dificultad. Y aquí sí es encontrar la longitud de arco de una hélice. Y hay que calcularla desde 0 hasta 2pi. Cuando es desde 0 hasta 2pi, fíjense que aquí está el círculo. Aquí en 4 coseno de t más seno de t, j, esto describe un círculo de radio 4, y mientras el tiempo t avanza, en 2pi coseno de t da una vuelta. Entonces, después de dar una vuelta sobre el plano XY, el objeto ha avanzado 3 por 2pi, ha avanzado 6 pi metros hacia arriba. Y entonces ahora la pregunta es cuál es la longitud que se ha movido el objeto sobre la hélice. La hélice está dibujada sobre un cilindro, de manera que el cilindro tiene de base de radio igual a 4 y camina sobre las paredes del cilindro el objeto. ¿Y cuál es toda esta longitud? Bueno, usamos lo que acabamos de aprender. La longitud de arco de este vector value function es la integral de x' de t al cuadrado más y' de t al cuadrado más z' de t al cuadrado d de t. Ya expliqué de dónde salía esta ecuación. Entonces, este es el módulo de b por d de t. Ese es el módulo de b por d de t. Entonces hacemos la integral de 0 hasta 2pi x' de t. X de t es 4 coseno de t, de manera que x' de t es 4 por seno de t con signo negativo, pero al cuadrado no importa. Hacemos la derivada aquí, la derivada de 3t, que es 3 al cuadrado, sumas adentro, usas la propiedad de identidad trígono y la seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t igual a 1, y queda que la longitud de la trayectoria es 10pi. Es decir, el objeto después de dar una vuelta, el tiempo t que ha pasado es 2pi, de manera que la dirección k se ha movido 6pi hacia arriba. Pero alrededor de la curva, la longitud recorrida es, por supuesto, mucho mayor de 6pi. ¿Cuánto es? Es 10pi. Esa es la longitud que acabamos de
de calcular. Bueno, lean aquí y vamos a los problemas. Vamos a los problemas por... miren, aquí tienen un software parecido al de GeoGebra. Lo pueden usar para visualizar. Probablemente lo hay en 3 dimensiones también. Y lo pueden usar. Se llama desmos.com. El de GeoGebra funciona bien. No sé si este tiene otras utilidades. Entonces, calcular la derivada de esta función, háganlo ustedes. Esto es x de t, esto es y de t, esto es z de t. ¿Y quién es r' de t? Es aquí x' de t, menos 1 sobre t cuadrado, la derivada de 16t, 16, la derivada de t cuadrado sobre 2, que es t. De manera que este es el vector velocidad, y este vector velocidad es tangente a la curva en todo instante de tiempo t. Esa es la belleza de la curva. La curva r de t, la curva es esta, r de t. Para todo instante de tiempo t, el vector, la punta del vector señala dónde está el objeto. Y la punta del vector describe esta curva. Y el vector velocidad siempre está en la dirección tangente a la curva, tal como hemos visto. Entonces, este problema también lo pueden hacer ustedes. Aquí aparecerá 3 veces la derivada del coseno menos seno de t. Y la derivada del seno es el coseno 3 veces coseno de 3t. De manera que este es el vector velocidad. Y este vector velocidad, como dije, no sé cómo hace la curva aquí, pero la pueden representar usando el programa que yo estaba haciendo. Pueden intentar descubrir qué curva hace. Me parece que esta curva, fíjense, esta es la Y y esta es la Z. Entonces, Y y Z. Esto es Y y esto es Z. De manera que en el plano YZ, el objeto se está moviendo en un círculo de radio 3. En el plano YZ. Y sobre el eje X está avanzando como t cubo, de manera que la velocidad es 3t cuadrado. De manera que esto es una hélice. Si ustedes dibujan un cilindro acá, este es el plano XY, el círculo está sobre el plano XY y el objeto se debe mover por la superficie, también es una hélice, pero la hélice, fíjense que aparece como t cubo. La hélice avanza muy rápidamente, o sea que probablemente esta hélice está muy estirada, mucho más estirada de lo que yo lo he puesto. Y a medida que el tiempo pasa se estira más y llega un momento que es prácticamente una línea más recta, porque a medida que este se hace muy grande, este término t cubo va dominando. Usen el programa de GeoGebra y observen RDT en 3 dimensiones. Muy interesante hacerlo. Termínenlo de hacer ustedes. Este es R' de t. Ok, R de t es esto, pues R' de t es 2 entre 2, 2 veces 2 entre 2 es t. T es la derivada de menos t menos 1, etcétera, etcétera. Esto es R segunda de t. La derivada de R' de t, de la derivada de t es 1, la derivada de menos 1, 0, la derivada de 1 medio t cuadrado es t. Y el producto escalar de estos dos vectores, multiplique componente por componente y súmelas. Y si lo hacen, pues le va a quedar esto. Y este problema es calcular la integral de esta función. Entonces, si integras la función x de t, y de t y z de t. X de t es 2t. De manera que el integral de 2t es t cuadrado sobre 2. De manera que queda t cuadrado, el 2 desaparece. Aquí hay un 1, la integral de 1 es t. La integral de 1 es t. Lo que es importante en este problema es que ustedes le tienen que añadir una constante, pero la constante es un vector. Entonces, esta es la solución correcta con el vector c. Y este vector c está determinado por las condiciones del problema. Entonces, vamos para allá. Este se los dejo a ustedes, es exactamente lo mismo. Se los dejo ver porque ya lo hice.
Ya lo hice y no sé si lo terminé, pero ustedes lo ven y si no lo terminé, pues lo terminan. Y una tontería, la verdad, ya lo hemos hecho muchas veces, dado RDT, encontrar la velocidad. Cuando dicen velocidad se refieren al vector velocidad. Y cuando dicen speed se refieren a la rapidez. Y la rapidez es el módulo del vector velocidad. Así que para que obtener la rapidez, el speed, tienen que obtener primero el vector velocidad. El vector velocidad es r' de t. Si hacen la derivada va a salir 4t, 4. 4t, 4. 2t, 2. ¿Y cuál es el speed? El speed es el módulo de la velocidad y es la raíz cuadrada, es la longitud de este vector, es la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 4 al cuadrado más 2 al cuadrado, que es raíz de 36, que son 6. Entonces lo que tenemos es que el speed de este objeto que se está moviendo bajo esta curva es constante, no depende del tiempo. Entonces no hay aceleración, porque no cambia no hay aceleración, no porque no cambia la velocidad, ese es un pequeño detalle. No hay aceleración tangencial porque no hay cambio en el módulo de la velocidad. Pero no hay aceleración normal porque este vector r de t es una línea recta. ¿Ok? Si lo dibujan van a ver que el objeto se mueve sobre una línea recta. Bueno, vamos a ver lo hemos hecho tantas veces, encontrar el vector tangente de una curva, el vector unitario. El vector unitario, fíjense, el simbolito del vector unitario es el vector velocidad dividido entre el módulo de b, o el vector r' dividido entre el módulo de b. Lo hacen, está aquí hecho, se lo vuelvo a enseñar porque ustedes ya saben, ya lo vieron. Entonces el vector, si r de t es esto, es esta curva, es esta. Bueno, esta es una curva que es un círculo que aparece a la altura 4. Este objeto se está moviendo sobre un círculo, vamos a dibujarlo aquí. Este es un círculo de radio 2 que está a la altura 4, porque el z no cambia. Entonces el objeto se está moviendo aquí sobre este círculo y este es el r de t que describe. Y lo que está calculando es cuál es el vector tangente unitario en cada instante de tiempo t. Va cambiando con el tiempo, cada vez apunta en una dirección distinta. Entonces este es el vector tangente unitario que ustedes saben calcular porque lo hemos hecho antes muchas veces. Y esto es lo mismo, he encontrado otra vez el vector tangente unitario, por favor lo revisan, y el problema que me interesa hacer es encontrar la longitud de arco de una curva r de t dada por esta expresión vectorial, cuánto avanza en el intervalo de 0 hasta 1. La curva hará algo, se moverá. ¿Qué hará esta curva? Esta curva también es una línea recta. Entonces, si es una línea recta, entonces en t igual a 0 está en el origen, porque se hará 0i más 0j más 0k, y en t igual a 1 está en el punto menos 1i más 4j menos 3k. Está en el punto menos 1, 4, 3. Si ustedes agarran la distancia desde el punto menos 1, 4, 3 al punto 0, 0, 0, que es donde estaba, como se mueve una línea recta, esa distancia, que ustedes saben calcularla haciendo Pitágoras, debe ser la misma línea, el mismo calculito que yo hice. Así que, por favor, intenten hacer lo que acabo de decir, medir la distancia del punto
Cuando t igual a 0, que está en el origen, cuando t igual a 1 está en el punto menos 1, 4, 3, miden esa distancia. Bueno, vamos a hacerlo. Venga, a ver si da raíz de 26. La distancia desde 0,0,0 al punto menos 1, como yo creo que esto se mueve por una línea recta, menos 1, 4. En t igual a 0 está aquí. En t igual a 1 está aquí. Y esto es en t igual a 1, menos 1, 4, y la distancia es raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 3 menos 0 al cuadrado, más 3 al cuadrado. Entonces, raíz cuadrada de menos 1 es 1, más 16, más 9. 16 y 9 son 25 y 1 son 26, raíz de 26. Entonces aquí está, raíz de 26. Pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace en general? Aquí tenemos suerte porque es una línea recta y podemos aplicar Pitágoras. Pero cuando es una hélice no pueden aplicar la distancia entre dos puntos porque es una curva. Entonces, ¿cómo se hace? Se escribe dds como v por ddt. El módulo de v por ddt. Y se integra en ambos lados. Muy bien. S menos S0, que es el arco, la longitud de arco que ha avanzado desde la posición inicial 0, es la integral de dt igual a t0 hasta t de v por ddt. Entonces, la ecuación que estamos usando, la que ya he explicado cómo se hace, es la integral de dt igual a t0 hasta t del módulo de b. Pero el módulo de b dijimos que es la raíz cuadrada de x' de t al cuadrado más y' de t al cuadrado más z' al cuadrado de dt. Perfecto. Entonces lo hacemos, es aplicar exactamente esta ecuación, lo hacemos. Si r de t es esto, ¿quién es r' de t? Esto. Fíjense que r' de t es un vector velocidad que no depende de t, luego se mantiene constante, luego debe ser una línea recta. Muy bien, ¿cuál es el módulo del vector velocidad? El módulo del vector velocidad es raíz de 26. ¿Y qué cálculo tenemos que hacer? Tenemos que hacer la integral del módulo de b por d de t entre 0 y 1. Pues si lo hacen, eso va a quedar raíz de 26. Y el problema está resuelto. Vamos al siguiente problema. El siguiente problema es practicar exactamente la misma ecuación, pero ahora la r de t es 2 seno de t, 5t y 2 coseno de t. Esto es una hélice, pero la hélice tiene de radio 2, pero avanza en un plano diferente. Fíjense en qué plano, intenten dibujar ustedes y pensar en cómo avanza esta hélice. Y el tiempo, yo tengo que calcular la longitud de arco que se produce cuando el objeto camina entre el tiempo t igual a 0 y t igual a pi. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Aplico mi fórmula. ¿Cuál es mi fórmula? Que el módulo de v por d de t es dds. Y si integro a ambos lados, voy a tener el s total a este lado y aquí la integral de v por d de t. Y el s total va a ser la integral de v por d de t. Pues vamos a hacerlo. Entonces, ¿cuál es la integral de v? ¿Quién es v? El v, la velocidad. ¿Y quién es la velocidad? La velocidad v es el vector. La derivada del seno es coseno de t. La derivada de 5t es 5. Y la derivada de 2 seno de t con signo negativo. ¿Y cuál es el módulo de esta velocidad? El módulo de esta velocidad es 2 coseno de t al cuadrado más 5 al cuadrado menos 2 seno de t al cuadrado de t. Entonces lo que yo tengo que hacer es la integral de la raíz cuadrada del módulo de la velocidad, que es la raíz cuadrada de todo esto, por d de t. Si lo hago, voy a obtener que esto da raíz de 29 pi. Tengo que hacer la integral de 0 hasta pi, porque me piden el arco, la longitud de arco que ocurre cuando el objeto se mueve sobre la curva r de t, desde t igual a 0 hasta t igual a pi. Y listo, practiqué más problemas y adelante. Y ya ahora ya saben cómo calcular la longitud de arco de una curva.